Solo creer, todo es posible. Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Todo es posible, Señor, creo en ti. Aleluya, amén. Dios le bendiga, hermanos, en esta tarde. Vamos a leer en la palabra primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 2. Versículos del 9 al 12. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Padre, en esta hora estamos en tu presencia, Señor, dándote gracias por este gran privilegio que tú nos concedes ahora, Señor, poder estar aquí reunidos para adorar tu santo nombre, Señor. Dios, guíanos a través de tu palabra y llena nuestros corazones con tu presencia, Señor. Inunda nuestro ser. Padre, nos ponemos en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a proseguir, casi terminar, con este mensaje que el profeta llamó cuenta regresiva.
Y hemos visto cosas gloriosas, gloriosas y hermosas para los hijos de Dios. Amén. No para otro, sino para los hijos de Dios, para la gente elegida, predestinada, para creer este mensaje. En verdad se necesita ser elegido para creer este mensaje, para vivir por Él y para Él. En verdad se necesita ser elegido, ser la elección de Dios, ser lo que Él escogió, lo que Él predestinó. Se necesita venir desde la eternidad para estar presente hoy y creer este mensaje con todo el corazón. Amén. No refiriéndome en particular a este mensaje de cuenta regresiva, sino en términos generales, creer lo que Dios ha hablado a través de un profeta. Se necesita la elección de Dios. Si no es así, difícilmente lo creerá, no lo podrá creer. Aunque usted sea graduado de universidad, de nada le servirá. Tiene que haber sido elegido por Dios antes que el mundo fuese hecho. Tiene que haberlo visto Dios, sentado oyendo la palabra, creyendo la palabra, viviendo la palabra, caminando la palabra. Tiene que haberlo visto en esa forma para haberlo predestinado, para haberlo ordenado desde antes que el mundo fuese hecho, ordenarlo para vida eterna. Si Él no lo vio haciendo eso, nunca podrá hacerlo, porque Dios nunca lo vio hacerlo, por lo tanto, nunca lo predestinó, nunca lo eligió para esto. Nuestra elección viene desde antes que existiera un ángel o un querubín o toda la jerarquía entre los ángeles. Antes que eso existiera, Dios ya nos había elegido para esto. Amén. Y estamos viendo este mensaje donde el profeta dice, tomando Hebreos capítulo 11, para decir que todo lo que existe fue hecho de lo que no se veía. Amén. Todas las cosas que se ven fueron hechas de lo que no se veía. No podemos negar eso. Amén. Porque hace, pues quizás un poquito más de 100 años, no existía el carro, no existían los muebles motorizados, no existía nada de eso, estaban en el polvo de la tierra. Amén. Allí estaba todo.
el carro que usted maneja, el carro que usted presume, pues eso, hermano, está en el polvo de la tierra hace 100 años. El hierro y lámina y cobre y zinc y todos esos metales que se utilizan, pues hace 100 años estaban en las profundidades de la tierra. Allí existían como polvo, como parte integral de la tierra, pero no existían como carro, o coche, o avión, o tren. Simplemente eran una parte integral de las rocas de ciertas montañas que poseen el hierro y todas esas cosas. Amén. Y fue sacado de allí, de lo que nosotros no veíamos. Fue sacado de allí todo lo que vemos. La ropa que traemos puesta estaba en el polvo de la tierra, o si son de seda, pues todavía ni existían los gusanos para echar su baba y formar la tela de seda. Existían produciendo la seda, pero nosotros ni en cuenta. Pero allí estaba. Toda la que traiga vestido de seda, camisa de seda, simplemente es baba de gusano. Amén. Es baba de gusano. Pero los gusanos y todas las demás cosas, el mundo, todo lo que existe en él, fue hecho de lo que no se veía. Dice el hermano Branham, fue traído de una dimensión espiritual. Amén. Nosotros mismos, ya lo vimos, somos la imagen de un Dios invisible. No existía la forma que tenemos nosotros, excepto que existía solo en Dios. Pero cuando Él hizo al hombre, el hombre vino a ser un reflejo de su persona, un reflejo de un Dios que es espíritu, una imagen. Amén. Pero no existíamos en esta forma, sino solamente como un pensamiento en la mente de Dios. Esa era la forma, nuestra forma original en Dios, un pensamiento en la mente de Dios. Pero el cuerpo así como lo tenemos hoy, pues fue hecho de lo que no se veía, fue traída esa imagen de esa dimensión de Dios. Y cuando Él habló con su Hijo, que era la palabra, era el verbo, era ese gran atributo de Dios, Dios hablando con su Hijo, la palabra, lo primero que Dios dio a luz. Por eso Él es el primogénito de toda creación. Él le dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y fue puesto el hombre, fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Y fue puesto en la tierra, habiéndole Dios formado un cuerpo del polvo de la tierra, pero dándole la imagen y la semejanza de un Dios invisible. Amén.
Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, para no alargar mucho esto, nos quedamos en esa parte donde el profeta empieza a hablar, o más bien habla, acerca de la restauración de la iglesia y cómo las cosas naturales llegan a ser figura de las cosas espirituales. Amén. Entonces, vimos que hubo un tiempo de la carreta y el caballo. Eso fue un tipo, una figura de los tiempos de Lutero. Amén. Luego vino la construcción de un carro, siendo Ford, el apellido me acuerdo, no me acuerdo del nombre, el primero que hizo un carro, Henry Ford. Y ya sabemos que para hacer algo, primero existe en la mente. Amén. Todo pintor que pinta un cuadro, primero lo tiene en su mente. Tiene todos los colores, todo lo que él va a plasmar. Es una visión en su mente. Entonces, Henry Ford tenía una visión de construir un carro, algo que ya no fuera tirado por animales, por tracción animal, sino por una tracción mecanizada movida por un motor. Esa idea la tenía en su mente. Y la forma y todo, hasta que él se decidió a hacerlo y funcionó. Claro, pues tiene que haber sido un gran hombre de cálculo, de matemática, para traer un carro movido simplemente por un motor y hacer que todas las piezas trabajaran en conjunto en una perfecta sincronía de movimientos. Pero todo eso lo tenía él en su mente. Y cuando él lo hizo, funcionó. Su visión, una visión natural, no estamos hablando de visiones espirituales, una visión natural de lo que se podía hacer, estaba en su mente y él lo hizo. Y funcionó. Eso fue una representación de la edad de John Wesley, de Juan Wesley, que pasó de justificación, que era el mensaje de Lutero, pasó un grado más arriba, a santificación, como el carro de Henry Ford, que pasó de ser tirado por caballos y carretas, pasó a un sistema más adelantado. Y eso era ser movido, ser desplazado por una máquina. Amén. Eso era más elevado. Pero entonces, dice el hermano Branham, la ciencia aumenta y es solo para representar lo que Dios está haciendo con su iglesia. Amén. Van paralelas, una
lo natural representando lo espiritual. Entonces vino el invento del avión. Los hermanos Wright, tenían una visión más elevada que Henry Ford. Ellos estaban buscando que el hombre se despegara del suelo y poder volar en un aparato, desplazarse por encima de la superficie de la tierra en un aparato que emulara a las aves y poder desprenderse de la tierra y desplazarse en esa forma volando. Dice el profeta, ese fue el tiempo de Pentecostés, cuando vino la restauración de los dones, la restauración del bautismo del Espíritu Santo. Eso hizo que la iglesia, como hizo el avión de los hermanos Wright, que el hombre se despegara de la tierra y subiera un poco más. El tiempo de Pentecostés, Dios hizo que la iglesia, a través de los dones y el bautismo del Espíritu Santo, hizo que la iglesia se desprendiera un poco, quitara sus pies de la superficie de la tierra y empezara a aprender a volar sobre las cosas de la tierra, sobre las cosas del mundo. Y yo digo que todavía hay muchos que van en carreta. Amén. Pero el Espíritu Santo ha avanzado. Así como la ciencia ha avanzado, Dios ha avanzado con su iglesia. Ya en los tiempos de Pablo tuvimos a ese hombre que pudo desplazarse y ser llevado hasta el tercer cielo, otra dimensión superior. El tercer cielo. Entonces, eso es maravilloso. La iglesia necesita aprender a despegar sus pies de sobre la tierra y empezar a levantar vuelo. Amén. Porque si la ciencia se nos adelanta, quiere decir que nosotros en lo espiritual nos hemos atrasado. Y por eso muchos todavía van estirando la carreta. Todavía se mueven a base de un burro viejo y una carreta, o de un pobre buey cansado tirando una carreta. Todavía hay muchos cristianos que caminan así. Usted todavía los ve en Chiapas. Yo lo he visto, por eso se lo digo. Partes de Veracruz todavía usan la carreta y el caballo. Todavía lo usan. Yo mismo lo usé para acarrear palma, para poner techo a un templecito. Lo hicimos a través de un buey y una carreta. Todavía estamos en ese atraso espiritual. Amén. Pero la ciencia nos tipifica que la iglesia, los verdaderos creyentes han avanzado, que no solamente dejaron atrás la carreta, sino que dejaron atrás el automóvil y también dejaron atrás el avión. Por los inventos que hay, el hombre ha logrado salir de la órbita de la Tierra, ha logrado desprenderse de ese poder natural que existe en la Tierra para atraer hacia sí misma lo que es de ella. Estos cuerpos son de la Tierra y somos atraídos por la fuerza de gravedad de la Tierra, somos atraídos
Y por eso podemos caminar de pie y podemos correr, porque la fuerza de gravedad nos mantiene pegados a la tierra. Y por eso caminamos como queramos caminar, o correr, o brincar, etcétera. Porque hay un poder en la tierra que nos detiene. Pero según dice el hermano Branham, el astronauta rompe la barrera del sonido. Amén. La barrera del sonido, ¿cuántos son? ¿300 kilómetros? Bueno, esa es la barrera del sonido. Hay aviones en los que nosotros volamos, ellos van a 800 kilómetros por hora. Pues claro, cada día se adelanta más. ¿Mandé? No, metros. El sonido son 300 metros por segundo. Y hablando de eso, pues ayer cayó un rayo cerca de mí a menos de 300 metros. Ayer fue una lluvia, una tormenta eléctrica. Primero la tormenta eléctrica y luego pues una poca de agua que se vino. Pero nunca me había tocado estar afuera, la intemperie, en una tormenta eléctrica. Hermano, para la carne eso es aterrador. Entonces ese rayo que cayó, digo por la velocidad, solo vi el relámpago y el trueno enseguida. Eso significa que cayó a menos de 300 metros de donde yo estaba. Y cuando cayó me estremeció la mitad del cuerpo y el aparato sentí que se movió, la pierna se aflojó y la mitad. Dije, esto sí que cayó cerca. Pero como alcancé a ver el relámpago y el trueno, que vinieron casi en forma simultánea, le calculé 200 metros. Porque son 300. El sonido viaja a 300 metros por segundo. ¿Qué tanto es un segundo? Pues si dice uno, si lo dices muy rápido, es una fracción de segundo. Si quieres decirlo exacto, tú tienes que decir la palabra uno contenido. Eso es un segundo. Ya comprobado científicamente. Uno contenido. Ya pasó un segundo. Entonces algo más que eso, más rápido que eso, cayó ese rayo, hermano, allá en el rancho. Y cuando sentí eso, la mitad del cuerpo que se estremeció y que lo jaló, bueno, pues yo clamé a Dios. El aparato, me dijo el médico, no lo necesitas. Tu corazón está trabajando bien, porque le ponen a uno aparatos y uno de ellos hace que deje de trabajar, el marcapasos, y entonces ellos prueban el latido natural del corazón. Y dijo, eso está perfecto, no necesitas. Y yo dije, y si quieres sacármelo, pues yo te voy a decir que no lo saques, porque son otros 50,000 pesos. Óyeme, no. Ahí déjalo, si al cabo no estorba, no hace daño, no hace mal. Entonces, ya sé esas propiedades de este aparato. Y tampoco le hace daño
que pase por los arcos de donde lo revisen a uno en los aeropuertos, tampoco. O los que tienen las tiendas, tampoco le hace daño. Lo que sí puede hacer daño es un escape de microondas. Eso es lo único que puede hacer daño de un horno microondas. Que esté dañado y uno meta la mano. Eso es lo único que puede dañar, no el cuerpo, sino el aparato. Para que ustedes entiendan. Y no ven, pues el hermano, como el hermano Lupe no quería ni tocar pues quizás era un modelo más viejo. No quería ni tocar el micrófono y mucho cuidado, pero yo me puse a leer y ahí vi todos los pros y los contras y son más los pros. Lo único es el microondas que puede perjudicar no a mí, sino al aparato. Eso es todo. Dije, mira nada más, nunca he estado en una lluvia, en un bombardeo de rayos y centellas. Hermano, pues le corrí, me metí a la casa, estaba yo solo, no estaba lloviendo. Lo que estaba lloviendo eran rayos y centellas. Pero espantoso, de veras es espantoso. Se siente que son bombas que están cayendo a su lado. En serio, ese es, pues para que a mí me haya dado temor, imagínense cómo estaba el asunto. Y me metí a mi casa y de ahí empecé a ver que ahora sí que caigan donde quieran caer. Ya estoy aquí adentro. Pero eso me pasó ayer. Gracias a Dios que pues no pasó a mayores. Entonces, volviendo al mensaje, muchos se quedaron atrás. Muchos se han quedado atrás. Amén. Todavía van con sus carritos viejos de tradiciones, llenos de chácharas y llenos de costumbres y llenos de esos pobres carros viejos ya humeantes, ya no. El mundo está en la era de los astronautas. La ciencia ha aumentado, como dice la Biblia, que la ciencia aumentará. Pero así como la ciencia ha aumentado, también el poder de la iglesia ha aumentado. No estoy hablando de ese poder. Usted se imagina el poder resucitando muertos, sanando a este, sanando al otro, y usted siendo el medio, y que los hombres lo alaben y lo glorifiquen y lo llenen de fama. Ese es mundo podrido. Usted todavía está a gatas, ni siquiera en carreta. Entonces, dice el hermano Branham, el astronauta rompe la barrera del sonido. Pues cuando usted oye un jet, ese rugido que pega, es cuando va volando ya. Y eso es casi al despegar o al aterrizar. Su frenada es tremenda. Se oye el rugido de los motores que está rompiendo la barrera del sonido. Está volando a más de 300 metros por segundo. Son 3 cuadras por segundo. Parece poquito, ¿verdad? Pero son 3 cuadras por segundo. Entonces, él simplemente pasa a través de esa barrera. Eso no le espanta a un astronauta. Él no oye nada. Oh, dice, qué cosa. Lo deja todo atrás. Ven, él está bien allá donde todas las cosas. Él está viviendo en la presencia de Dios. Sí, Señor. Él no es un simple piloto de avión, él es un astronauta. Está capacitado
su cuerpo, su mente, todo lo que él es, está capacitado y entrenado para salir de la órbita de la Tierra, para escapar del poder de gravedad o de atracción de la Tierra. Porque si un avión común quisiera salir de la órbita es lo que rodea la Tierra. Si quiere salir, lo que va a hacer es quemarse, porque no tiene con qué escapar de la gravedad de la Tierra. Entonces el astronauta, él vuela en una nave capaz de vencer la gravedad de la Tierra, darle una vuelta a la Tierra y salir disparado, escapando del poder de atracción de la Tierra. Y ya dijimos por qué la Luna siempre está a una distancia de la Tierra con algunos acercamientos. Es el poder de la Tierra que la retiene. Si la Tierra perdiera su fuerza, la Luna, hermanos, quedaría a expensas de irse al infinito y chocar con otros planetas, desaparecer en pedazos, etcétera, o quedaría atrapada en la órbita de otro planeta, bajo la fuerza de otro planeta. Pero la Luna no puede escapar, es atraída por la Tierra hasta cierto punto. Por eso ella no, es imposible que choque con la Tierra. Eso nunca sucederá. Porque el poder de la Tierra, así como la atrae, también la mantiene en un lugar. El poder de la Luna es menor. Por eso los hombres que han ido allá, pues brincan y saltan, porque el poder de la Luna es inferior al poder de la Tierra. Aquí si usted brinca desde muy alto, más vale que tenga donde caer. Pero en la Luna no, si hay montaña, usted puede brincar desde la montaña. Y la gravedad lo traerá suave y lo pondrá sobre la superficie de la Luna, porque su poder de atracción es menor. Pero el de la Tierra es suficiente para mantenernos de pie y caminar sin sentir que algo nos estorbe para caminar. Todo está hecho por Dios para que el hombre, usted y yo, vivamos sobre esta tierra. Amén. Y ni siquiera experimentamos el poder de la tierra, pero es ella la que nos detiene en la superficie. Si ella pierde su poder de atracción, nosotros quedaríamos volando en la órbita terrestre y quizás hasta saldríamos de la órbita de la Tierra, porque no hay fuerza que nos mantenga, pero Dios lo hizo para nosotros. Entonces, estamos, dice el hermano Branham, estamos en la edad del astronauta. Ya no es el burro ni es el carro y usted y yo decimos, no, yo traigo el carro más bonito de la iglesia. Dígamelo a mí, le digo, es chatarra, deja que pasen unos 15, 20 años, eso ya está regresando al polvo de la tierra. Eso ya está viejo, está podrido. Amén. Y tu vanidad por eso también se pudre junto con tu carro o tu avión, si llegas a tener un avión. Todo eso se pudre, eso es de la tierra, vuelve a su estado original. Amén. Entonces,
Dice el hermano Branham, el astronauta, él está viviendo, el astronauta de Dios, que somos usted y yo. Ojalá no nada más traigamos uniforme de astronauta, ni sepamos para qué es. Nos pongamos uniforme de astronauta y andamos ahí por la tierra como gusanos, en la gusanera buscando las cosas del mundo. Pues esa es una ridiculez. Porque ese traje de astronauta es para salir disparado de esta tierra. Amén. Ese traje con el que está vestido él habla de otra cosa superior a las cosas que están sobre la tierra. Indudablemente los hijos de Dios tenemos ese traje. Amén. Y ese traje es el Espíritu Santo en nosotros, que no nos permite vivir conforme el mundo, que ya no somos animales rastreros de esta tierra, que ya no pertenecemos a la gusanera podrida de este mundo, que hay alguien que se ocupó de nosotros y nos sacó de allí y nos hizo sentar en silla de príncipes, y sin desearlo y sin buscarlo, Él simplemente nos viste de acuerdo a la categoría en que Él pone a sus hijos. Y el vestido con que Él nos viste es incomparable. No hay ángel, ni querubín, ni serafín que se vista como un hijo de Dios. Y no me refiero a este guerrero que traemos puesto hediondo a sudor y a suciedad y a polvo. Ese es asunto de esta tierra. Me estoy refiriendo a esa vestimenta del Espíritu Santo. Esa es la vestimenta con que Dios viste a sus hijos. Esto que traemos puesto son mañas o ideas o gustos de nosotros, que queremos ser mejor que este, mejor que el otro. Esa es pudrición. Pero nosotros ya salimos. Nosotros ya salimos de eso. Nosotros no tenemos parte de eso. Nosotros hemos logrado despegar nuestros pies de sobre la tierra. Sabemos vivir sin las cosas de la tierra que llenan de vanidad y de una seguridad falsa a hombres y mujeres. Dinero, dinero y más dinero. El Hijo de Dios aprende a vivir con cosas superiores. Por algo Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el Hijo de Dios. Su fuerza, su vigor, su seguridad no está en el dinero. Su fuerza es Dios. Amén. Porque Él nos hace vivir fuera de esta órbita terrestre donde todo se está pudriendo y donde todo apesta a muerto. Pero Él nos hace vivir en una dimensión superior. Amén. Esto no quiere decir que no se bañe. No, debe de bañarse. ¿Y a poco Dios toma en cuenta eso? No, pero su hermano que está a su lado sí. Pues refiriéndome a las cosas que tenemos que tener aquí sobre la tierra: una cama, una mesa, una estufa, pero no sobrepase. Si yo conozco hermanos que ya tienen su casa y todavía metiéndole dinero a algo que ya está podrido. Qué mala manera de malgastar las bendiciones de Dios. Cuando hay alguien que tiene hambre y tienes oportunidad de practicar las virtudes de un cristiano, y no solamente de saciar tus deseos de mundo y de las cosas del mundo. El cristiano es algo diferente. El astronauta de Dios es algo diferente.
Él ha aprendido por el Espíritu Santo a vivir sobre la órbita de la tierra y desplazarse como el águila a los lugares más altos. Amén. No es un pollo golón que anda buscando y rascando nada más en la tierra, a ver qué hay, a ver qué, con desesperación. Qué terrible es eso. Pero no se acostumbra a esa fea manera de vivir. Se lo dice alguien que fue más pobre que el pobre de los que estén aquí. Amén. Entonces, dice el hermano Branham, él está bien allá donde está hablando del astronauta, del Hijo de Dios, del astronauta espiritual, no del carretonero de la tierra, sino de ese que ha podido avanzar, crecer, ir a la par con Dios, ir a la par con el programa de Dios. Si usted no es un hombre o una mujer interesada en las cosas espirituales, usted no está entendiendo nada, pero yo ruego a Dios que le abra su entendimiento. Amén. Él está viviendo en la presencia de Dios. Sí, Señor. Él lo prometió. Su palabra dice que Él es el sumo sacerdote. ¿Ven ustedes ese enorme radar colocado allá moviéndose? Obsérvenle a Él en la reunión, dice. Ustedes pueden observar cuando el Espíritu Santo desciende en la forma de una columna de fuego. Como Él prometió, un hombre no va a estar allí tratando de razonarlo por la ciencia. Un verdadero creyente. ¿Qué es Él? Él es una pantalla de radar, obsérvenle. Él comienza a señalar, amén. Y eso capta a aquel allí, al astronauta. Usted tiene cáncer, usted tiene tal y tal. Usted es fulano de tal lugar. Como había una persona que estaba viniendo, pero en una de las predicaciones se sintió aludido y dijo: ¿quién le contaría chismes al hermano? Si nadie, si el Espíritu Santo no se anda ocupando de los chismes de la gente, si Él nos conoce a todos y hasta lo profundo. Y no quiero ser grosero, pero Él se mete hasta su recámara y los ve cuando hacen cosas indebidas, cosas que no están correctas. Pero yo solo uso la palabra de Dios para invitarlo a que enderece su conducta y venga a la verdad de Dios y no le ande haciendo al monje si ni hábito tiene. Déjese de cuentos y entregue su vida a Jesucristo. Él no puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a levantar, eso va a cosechar, eso va a cegar. Amén. Entonces ahí lo tienen, astronautas. ¿Qué iglesia debería ser? Hablando a nosotros, de nosotros. ¿Qué iglesia deberíamos ser después de 40 años de predicación de este mensaje? ¿Qué iglesia deberíamos de ser? ¿Qué clase de creyentes deberíamos de ser? Amén. El logro ha sido probado por la ciencia. Ellos lo mostraron allí mismo en la feria mundial, una feria donde fue el hermano Branham.
para ver todas estas cosas. Lo tenemos. Ha sido probado donde quiera. La edad del astronauta en la que estamos viviendo. Amén. Fue hecho de cosas que no se veían. Fue hecho de algo del cielo. Ya dijimos, el mismo Moisés, el modelo de tabernáculo, le fue ordenado hacerlo de acuerdo al modelo que él vio en la presencia de Dios. Ese modelo no era algo estudiado por algún arquitecto de aquí sobre la tierra. Moisés lo vio en el cielo y le fue ordenado hacer el tabernáculo como él lo vio en el cielo. Entonces Moisés hizo uno idéntico, queriendo decir con ello que en el cielo hay un tabernáculo semejante. Fue hecho de cosas que no se veían. Fue hecho de algo del cielo. Es Dios mismo aquí en esa sexta dimensión. Es el poder de Dios. ¿Qué tanto sabe usted del poder de Dios? ¿Qué tanto sabe de eso? No estoy enojado, pero estoy haciendo una pregunta. ¿Qué tanto sabe usted del poder de Dios? Quizás sabemos más de las baratas en las tiendas que lo que sabemos del poder de Dios. Qué gran tristeza eso. Amén. Quizás sabemos más de chismes y cosas de esas en la iglesia que del poder de Dios. Quizás ocupamos más tiempo de las vidas ajenas que de lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué clase de iglesia, pregunta el profeta, deberíamos de ser? Amén. Es el poder de Dios. ¿Qué sabe usted del poder de Dios? Algo que el poder de Dios haya hecho en usted. No lo que usted haya hecho con el poder de Dios, sino lo que usted ha dejado a Dios hacer en usted. ¿Qué tanto le ha dejado hacer en usted el poder de Dios? Amén. Hemos estado en tal lugar al grado que hemos sido levantados a esa dimensión. Más allá de esto de ir al sepulcro y llorar, o de poner el crespón fúnebre en la manija de la puerta y despedirnos para siempre, ya hemos entrado en el astronauta. Amén. ¿Hemos entrado? Dios, pienso que nadie está entendiendo nada. Pero creo que lo que tú elegiste está entendiendo con percepción profética las palabras de tu siervo el profeta. Amén. Ya hemos entrado en el astronauta y hemos navegado hasta allá y hemos visto dónde queda y hemos regresado. Amén. Estamos rumbo al hogar más allá del cielo, más allá del razonamiento humano. Como lo viejo entonces será transformado en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Allá los veremos, mujeres y hombres ancianos, jóvenes de nuevo. Amén. ¿Cómo lo sabe, hermano? La Biblia lo enseña y yo la creo. Y la palabra no es simplemente un libro para mí, la palabra es
la revelación de Dios al hombre. Eso es diferente. Para muchos aquí la Biblia es un libro sagrado. Para mí es la revelación de Dios al hombre. Eso es diferente. Amén. La Biblia lo enseña y Dios disparó un astronauta hasta allá. Y sabemos de qué se trata y regresó. No hay preocupación acerca de morir. Ese soy yo, Señor. Hace muchos años dejé de temer a la muerte. Hace muchos años. Ni siquiera cuando aquel machete se pudo levantar para herirme la cabeza, el poder de Dios lo paralizó y lo convirtió a Cristo. Por confesión propia de esa persona, por su propia confesión, supe que él quería hacerme daño y mocharme la cabeza si era posible. Pero el Espíritu Santo lo paralizó. Y yo era un jovencito ministro incipiente de 21 años. Todavía no me casaba y yo andaba ya por aquellos rumbos, viendo a Dios obrar, viendo a Dios actuar, viendo el poder de Dios. Y cada vez que vi ese poder de Dios, más pequeño me sentí en su presencia. Porque hay otros que si Dios, por algo que Dios haga a través de ellos, ya se sienten como gallina culeca y esponjan las alas y se creen la guajolota del corral o el pavo real. Insensatos. No hay preocupación acerca de morir. Morir no es nada. Seguro es el vivir. Sí, Señor. Es solo levantar los pies de la tierra para poder irnos. Cuán maravilloso. Él prometió todas estas cosas en su palabra. Porque Hebreos 13:8 dice: Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Las cosas de las cuales se le era capaz, que Dios pudo lograr por un solo hombre que estuviera dispuesto a rendirse a la palabra de Dios. Porque como dije anoche, Él siempre se mantuvo en la palabra. Amén. Un solo hombre que estuviera dispuesto a rendirse a la palabra no existe entre nosotros, quizás. Dispuesto a rendirse a la palabra, vivirla. Esos somos los hijos de Dios. Amén. Dispuesto a rendirse a la palabra de Dios. Vaya y estudie qué significa rendirse a la palabra de Dios. Y se dará cuenta que ni siquiera ha comenzado y que solo son presunciones de la carne. Amén. Pero estamos en esa edad, la edad de los astronautas de Dios, que hemos despegado nuestros pies de sobre la tierra, que nos importa un comino las riquezas de la tierra,
que estamos tratando de arrebatar lo espiritual, lo que a vida eterna permanece. Estamos tratando de arañar esas promesas de Dios. Todavía sueñan ser rica. ¿Para qué? Para llegar hasta la estupidez de dejar a su Señor. Creo que Dios a veces prefiere dejarnos con un poco de hambre, con un poco de escasez, para que no nos olvidemos de Él. Porque tan pronto nos bendice y nos da algo, creemos que podemos hacer lo que nos da la gana y vivir como el mundo vive y todavía ser cristianos. Eso es una mentira del demonio. El cristiano es algo diferente al mundo. Con dinero o sin dinero, él es siempre diferente al mundo. Y es lleno de deseos nobles. Es una nueva creación. Una nueva creación en Cristo. Una nueva criatura, un nuevo ser que no pertenece a la creación del Adán viejo y caído, sino que pertenece a la creación nueva del postrer Adán, donde los habitantes de esa tierra nueva nacen por el agua y por el Espíritu Santo. Moraremos en ese mundo donde solo mora la justicia de Dios. Somos su justicia si vivimos de acuerdo a su palabra y amalgamamos nuestra vida y nuestras almas a su palabra hasta llegar a ser uno con Él. ¿Está usted dispuesto o dispuesta a ser uno con Cristo? Dejar de vivir para sí mismo, para sí misma. Tiene que haber un reconocimiento profundo de lo que usted es como un vil pecador y asqueroso pecador. Tiene que sentir asco por usted mismo para proceder a un verdadero arrepentimiento. O un religioso apestoso que cree que él, no, usted y yo no somos nada hasta que nacemos del Espíritu, del agua y del Espíritu Santo, hasta que llegamos a ser una nueva creación en Cristo. Amén. No me importa que se enoje, tengo que decirle la verdad. Religiosos hipócritas, apártense de esa inmundicia y vengan a ser cristianos reales en su presencia. Y Él tiene como herencia una tierra nueva, un cielo nuevo que está hecho, es una nueva creación, es una tierra purificada, es una tierra limpiada para hombres y mujeres que también hemos sido purificados, que hemos sido limpiados, que lo hemos dejado todo por seguirle a Él. Dijo Jesús, les será dado el doble y al final la vida eterna. Déjame ser ese ser, Señor. Amén. Déjame ser esa clase de ser que ha dejado de tener interés por la pudrición del mundo. Y como dijo un poeta, déjame ser como tú fuiste, Jesús. Déjame subir las sendas hacia el Calvario. ¡Amén! Déjame ser esa nueva criatura en Cristo. No un pecador inventor de pretextos y de esto y de lo otro. Esos nunca servirán para nada. Y no crecerán hasta que vengan a Jesucristo en la forma correcta,
aborreciéndose a sí mismo y aborreciendo el mundo que los rodea, para ser esclavos de una sola persona. Esa persona es Jesucristo. Hermanos, Dios le bendiga. No, el Espíritu Santo no necesita chismes, ni necesita enviarle indirectas ni a usted, ni a usted, ni a nadie. Él envía su palabra y su palabra no volverá vacía. Solo déjela actuar en usted y verá lo que la palabra hace. Y tú, bola de mentiras, deja de perseguir a esa mujer ajena, porque Dios te ha visto. Deja de perseguir eso y humilla tu corazón. Estás al descubierto delante del Espíritu Santo y solo por misericordia Él no revela tu nombre. Pero apártate de esa inmundicia o tu alma se pudrirá en los infiernos. Es verdad, es una edad de pudrición sexual, pero los hijos de Dios son extraños a eso. ¡Amén! Vive para Dios. ¿Quieres que Él te diga más? Deja de estar dudando entonces, porque Él te puede decir la hora en que estuviste allí y has estado allí. No juegues con la palabra de Dios. Yo soy un ser humano, pero la palabra es Dios. El mensaje es Dios. Y Él sigue discerniendo y conociendo los corazones de cada persona, de cada hombre y cada mujer. Y para nosotros la palabra es más dura porque deberíamos de ser maduros. Y todavía se nos tiene que tratar como niños. Amén. Dijo Pablo, pudiendo ser maduros, todavía os tengo que daros leche como a niños. Qué terrible y qué terrible condición. No crecer nunca. No madurar nunca. Y seguir los mismos errores de los hombres que cometieron esos errores garrafales de engañar a la esposa o de engañar al esposo, y no aprendemos. Necios, necios. Lo digo con la boca abierta, porque la palabra de Dios lo dice. Pero Dios le bendiga, iglesia. Yo vengo todavía bajo la unción de esas predicaciones allá donde estuvimos. Y Él es el gran evangelista. Él es el gran pastor. Él es el gran apóstol. Él es todo. Él es el profeta. Dios le bendiga, iglesia, y vamos a ponernos de pie. Pero esta es la edad para salir de la órbita terrestre y para tener una reunión con ese gran astronauta. Que el domingo hablaremos de eso. Amén. Que Dios les bendiga y que lo que han oído sea para reflexionar. No se puede jugar con Dios. Basta de esas cosas. Porque Él nos conoce y sabe todos los rincones donde nos metemos. Y no podemos escondernos de Él. Y a mí me importa más la palabra de Dios que su amistad. Primero es la palabra, mi amistad con Dios. Y después mi amistad con ustedes. Primero Dios. Y después Dios. Y al final Dios. Porque soy un siervo de su palabra.
Padre, en esta hora te damos gracias por habernos permitido estar estos momentos en tu presencia. Me alegro, Dios, que trates con tu pueblo. Me alegro que todavía nos llames al arrepentimiento y a la negación de sí mismos para hacer una entrega total a Jesucristo. Padre, ayúdanos. Es cierto que el camino es escabroso y es difícil, pero es cierto también que un día te prometimos seguirte y que no te dejaríamos, Señor. Danos la fuerza para seguirte. Danos la fuerza para caminar a la par, no de nuestros tiempos, sino de tu tiempo, Señor. Muchas gracias te damos, Dios. Bendice a tu pueblo, cada hermano y cada hermana que tienen sus propias luchas. Eso es indudable. Pero yo te ruego como pastor de este rebaño que ayudes a cada hermano y a cada hermana, Señor. Que les des la victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias, Dios. Padre, que al salir de este lugar, te pedimos que nos lleves con felicidad a nuestros hogares, que nos libres de todo mal y que nos des la oportunidad de volver a estar en tu presencia y ante tu palabra, Dios. Padre, nos encomendamos a ti. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues Dios les bendiga. Pues no